Muy bien, pues bienvenidos todos a otro miércoles de oración, a este humilde taller en el cual intentamos intentar exponer, desgranar, entender, comprender ese misterio de la oración. Vamos a hacer una pequeña oración, como es de costumbre. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos aquí de nuevo hoy. Te agradecemos esta posibilidad de estudiar este proceso especial que tú creaste para nosotros. Una comunicación que debemos estudiar, mantener, afianzarnos en ella, porque es la única manera por la cual nos permites llegar a ti y la única manera que nos prepara para estar contigo en la eternidad. Señor, perdona nuestras faltas y perdona si aún no comprendemos la importancia de la oración. Ayúdanos, Señor, derrama sobre nosotros tu Espíritu para que la oración sea dictada por Él. Padre Santo, gracias por tu intercesión. Gracias por llevar nuestras oraciones, oh Jesús, ante el Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo y reclamando tus promesas. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar hoy el tema y no a acabar, porque es un tema bastante largo, del capítulo 13 del libro de la oración. Vamos a hacer una pequeña parte, no sé cuántas partes nos dará, quizás nos llegue a dar 3 partes, eso ya lo iremos viendo sobre la marcha, pero antes vamos a leer unos versículos bíblicos relacionados con el título del capítulo de hoy, hombres y mujeres de oración. Vamos a hacer un repaso sobre los diferentes hombres y mujeres que durante toda la historia bíblica han ido marcando tendencias y maneras de cómo debemos orar y cómo ha sido su vida de oración y cómo debemos recordarlo en cada momento de nuestras vidas. Elena White habló de todas estas personas y nos mostró cómo eran un ejemplo para todos nosotros. Quizás la más significativa, o incluso la primera que se va a mostrar hoy en este capítulo, es la persona de Enoc. Vamos a leer varias cosas sobre Enoc y vamos a estudiar también el sentido de sus nombres, de Enoc mismo. Vamos a leer primero Génesis 5 del 18 al 24. Dice así: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Aquí es el primer sitio donde nos vamos a parar, porque si nos fijamos en todos los versículos anteriores, no los que hemos leído, sino más atrás, incluso en el capítulo 5, vamos a ver una serie de edades de los diferentes personajes bíblicos, y podemos ir viendo como, por ejemplo, dice: y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Y incluso Jared vivió 962, pero resulta que Enoc, ¿qué pasa?
Fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Notáis que faltan unas palabras para que sean igual que el resto? En los otros dice, y murió, ¿verdad? Siempre al final, y murió. ¿Qué pasa con Enoc? Pues que Enoc no murió. Vamos a ir viendo. Caminó, pues, Enoc con Dios. Luego veremos qué quiere decir caminar con Dios. Y desapareció, porque le llevó Dios. O sea que Enoc ascendió a los cielos en vida. Por lo tanto, creo que debemos aprender mucho de Enoc, de su vida. Y hoy vamos a ver algo sobre eso. Vivió Matusalén 187 años, etcétera, etcétera. Bueno, y luego sigue hablando de toda la descendencia. Vamos a ir también a Judas 1, del 8 al 16. Y dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Está hablando de los impíos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que como animales irracionales conocen por instinto, en esas se corrompen. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron con lucro al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Por lo tanto, está definiendo a un tipo de gente que se deja llevar por los impulsos y por las diferentes opiniones, ahora para aquí, ahora para allá. Árboles otoñales, sin fruto, sin fruto. Por lo tanto, y dice que más, 2 veces muertos y desarraigados. Fijaros que aquí hay una alusión clara a la muerte terrenal y a la segunda muerte, a la muerte eterna. Aquella muerte que se dará cuando baje la Nueva Jerusalén y se ejecute el juicio de los impíos, cuando todos sean quemados por ese fuego eterno. Pero además puede darnos también una connotación el número 2. Vamos a seguir. Fieras olas del mar, que espuman sus propias vergüenzas, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc. Séptimo desde Adán. ¿Qué curiosidad vemos aquí también? Enoc, séptimo desde Adán. Eso quiere decir séptima generación. Y resulta que Enoc, séptimo desde Adán, ¿es quién? El que sube sin morir. Creo que ya podemos estarnos haciéndonos una idea de a quién representa Enoc. Diciendo: he aquí que vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea que el séptimo desde Enoc tiene una visión. Dice: vino el Señor, no vendrá, vino. Él ve ya desde el futuro. Por lo tanto, ¿qué está viendo? La segunda venida de Cristo. Y la está relacionando ¿con qué? Séptimo desde Adán. ¿Y qué? 2 muertes. Estamos hablando de todo el mismo proceso. Fijaros, cómo nos mete el séptimo milenio en la generación séptima de Adán, que es Enoc, y cómo suben sin morir. ¿Quiénes son los que subirán al cielo sin haber visto la muerte? Los 144.000, ¿verdad? Por lo tanto, estemos atentos
a lo que tenemos que aprender de Enoc. Y sigue, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas arrogantes, adulando a las personas para sacar provecho. Fijaros qué tipo de gente está en el grupo de los perdidos y qué tipo de gente será la que vivirá en estos últimos tiempos también, porque es donde nos sitúa todo este contexto, ¿verdad? Pues vamos a seguir analizando, una vez nos hemos puesto en situación, ¿qué quiere decir el nombre de Enoc en hebreo? Vamos a ver un tema interesante. Dice Hanok, de H2596, iniciado. Hanok, patriarca antediluviano Enoc, iniciado. ¿Con qué relacionamos siempre iniciado? Un iniciado, como en una sociedad secreta o en algún tipo de estas sociedades universitarias, ¿verdad? Que se inician, pasan un rito de iniciación y son ya socios de esa congregación rara, ¿no? ¿Por qué iniciado? Luego veremos qué quiere decir iniciado. Sigue, raíz primaria, propiamente estrechar, figurativamente iniciar o disciplinar, adiestrado, dedicar, estrenar, instruir. Por lo tanto, Enoc estaba entrenado, instruido, adiestrado, era iniciado. ¿Y qué es un iniciado? En la Real Academia Española de la Lengua vemos la definición. Dicho de una persona que comparte el conocimiento de algo reservado a un grupo limitado. Reservado a un grupo limitado. Fijaros. Y luego dice miembro de una sociedad secreta. Muy bien. Alguien puede haberse preguntado alguna vez, bueno, si resulta que Satanás solo imita las cosas de Dios y no es capaz de crear nada nuevo, no se le permite, aparte de que no tiene poder creador. Entonces, ¿a qué estaban imitando las sociedades secretas? Esos grupos selectos de gente que tienen su información, y una vez entras dentro, formas parte de ese grupo de los iniciados. Porque ¿no son los salvos un grupo limitado? ¿No es los salvos sino qué? ¿No es el número exacto de ángeles caídos? ¿No vamos a sustituir los lugares que los ángeles caídos dejaron a ser echados del cielo? Lo podéis encontrar en La verdad sobre los ángeles, libro de Elena White. Por lo tanto, cuando se cumple el cupo, cuando se llega al número concreto, se acaba el tiempo de gracia, se acaba el juicio investigador. No es que hay un tiempo para el juicio y bueno, ya vamos convirtiendo, no he llegado a tiempo. Sí y no, porque hay un número concreto. Cuando se cumpla ese cupo, entonces se acaba. Pero dentro de este grupo limitado de salvos, hay también otro grupo limitado, muy concreto, el cual está siendo definido, en este caso, por Enoc, que son esos 144.000. Y esos tienen que cumplir unas condiciones muy concretas que Enoc caracteriza, que si estudiamos la personalidad de Enoc y entendemos cómo vivió él en comunión con Dios, vamos a comprender cómo vamos a tener que estar y en qué situación para poder aguantar todo lo que ha de venir. En este resumen vemos Enoc, los santos, los 144.000, séptimo desde Adán, séptimo milenio. Un apunte claro y directo
a esa segunda venida de Cristo y también claramente definido por esa profecía que él dice, que él ve. Sin más, ya vamos a empezar con el libro de la oración en el capítulo 13, antes recordando esa cita que debemos tener siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Orad en todo tiempo. Es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Eso hizo Enoc. Vamos pues, sin más, a empezar el capítulo. Vamos a empezar por Enoc mismo, y así nos define Elena White cuál fue la vida de comunión de Enoc. Al comulgar así con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, y la luz que brilla en el rostro de Jesús. O sea, Enoc reflejaba la luz que brillaba en Jesús. Al terminar estos periodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre su rostro. Fijaros cómo habla de unos momentos de comunión. Ya vimos cómo cuando Elena White habla de comunión, en muchas ocasiones se refiere a los momentos de oración también. Su fe se volvía más fuerte, su amor más ardiente, con el transcurso de los siglos. Para él, la oración era como el aliento del alma. Vivía en la atmósfera del cielo. O sea, vivía en la tierra, pero vivía en la atmósfera del cielo. ¿Por qué? Porque como hemos leído en la cita del principio, antes de empezar, ¿qué? Vivía en oración. El espíritu era de oración. Por lo tanto, la atmósfera a su alrededor era la atmósfera del cielo. Si siempre estamos conectados con Dios, lo que nosotros vivimos es la atmósfera del cielo. Porque no hay distancia en oración, recordemos. Es una puerta dimensional, son vórtices, no hay distancia. Ese poder pasa y es igual a la distancia que haya. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo la infidelidad de esos hombres, y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, o sea, él temía que lo que había a su alrededor le pudiera influir, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. ¿Qué le pasaba a Enoc? Tenía unas ganas horribles de hacer la voluntad de Dios, pero antes de actuar, como vimos el otro día, ¿qué hacía? Se pone en oración constante, en meditación, ¿para qué? Para saber, tener clara cuál es la voluntad de Dios para él. Para él la oración era el aliento del alma, vivía en la misma atmósfera del cielo, repite. Enoc caminó con Dios en oración. O sea, cuando la Biblia se refiere a que él caminó con Dios, caminó en oración. Yo quisiera imprimir sobre cada obrero en la causa de Dios la gran necesidad de orar continua y fervientemente. No pueden estar constantemente de rodillas, pero pueden elevar su corazón a Dios. Esta es la manera en que Enoc caminó con Dios. Fijaros, a veces tenemos como remordimientos porque no podemos orar de rodillas, porque no olvidémonos de esa culpa. Oremos constantemente. Quizás hay momentos que no podamos, pero podemos trabajar en oración, podemos hablar con los compañeros en oración, estar siempre en oración, como Enoc siempre estaba en oración. Por eso caminaba con Dios. Esta es la manera en que Enoc caminó con Dios. Mientras atendemos a nuestros quehaceres diarios, deberíamos elevar el alma al cielo en oración. Estas peticiones silenciosas suben como incienso ante el trono de gracia y los esfuerzos del enemigo quedan frustrados.
El cristiano cuyo corazón se apoya así en Dios no puede ser vencido. No hay malas artes que puedan destruir su paz. Todas las promesas de la palabra de Dios, todo el poder de la gracia divina, todos los recursos de Jehová están puestos a contribución para asegurar su libramiento. Así fue como anduvo Enoc con Dios, y Dios estaba con él, sirviéndole de fuerte auxilio en todo momento de necesidad. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. Fijaros que predicaba ¿qué? La justicia. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Evidentemente tenemos que predicar la misericordia de Dios, pero que hay momentos donde se va a hacer justicia, ¿verdad? Que están muy cercanos. Y vamos a recibir en la tierra muchos juicios. Va a haber muchas muertes. Y tenemos que comprender ese aspecto. ¿Qué le tocó a Enoc en su tiempo? Predicar la justicia. Pues estamos también en lo mismo. Cuanto mayores eran sus labores, más fervientes eran sus oraciones. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano. O sea que, aunque él predicaba, tenía que tener unos momentos de ¿qué? De comunión con Dios, de tranquilidad, de separación del trato humano, como también hacía Jesús. Recordamos, ¿verdad? Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo. Fijaros cómo es estando solo como podemos tener esa comunión con Dios, en lo secreto. ¿Cuántas veces tenemos miedo los humanos a la soledad, verdad? Es evidente que somos seres sociales y necesitamos comunicarnos con la gente, pero la única manera de mantener una sólida relación con Dios, ¿qué es? La soledad. Porque en realidad no estamos solos, estamos con Dios. Y Él siempre estará con nosotros. No podemos escondernos de Dios. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, bueno, esto ya lo hemos leído, perdón, se retiraba a fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios puede dar. O sea, si nos sentimos hambrientos de sabiduría, es en esos momentos cuando la vamos a poder recibir. Porque si no la recibimos en esos momentos, luego no la podemos tampoco exponer ni compartir con los demás. O sea, debemos recibirlas en lo secreto para poder exponerlas en lo público. Acabamos con Enoc. Vamos a ver también la vida de nombre de oración como Abraham. Cómo él afrontaba la oración. La vida de Abraham, el amigo de Dios, fue una vida de oración. Otra. O sea, estos grandes personajes bíblicos tenían una vida de oración. No momentos de oración, una vida de oración. Donde quiera que levantase su tienda, construía un altar sobre el cual ofrecía sacrificios mañana y noche. Cuando él se iba, el altar permanecía. Y al pasar cerca de dicho altar, el nómada cananeo sabía quién había posado allí. Después de haber levantado también su tienda, reparaba el altar y adoraba al Dios vivo. Así es como el hogar cristiano debe ser. Una luz en el mundo. De él, mañana y noche, la oración debe elevarse hacia Dios como el humo del incienso. En recompensa, la misericordia y las bendiciones divinas descenderán como el rocío matutino sobre los que las imploran. Fijaros,
sobre los que las imploran. Y fijaros cómo habla de un momento del día concreto. Y cómo hace el símil natural, otra vez mundo natural, mundo espiritual, con el rocío matutino. ¿Cuándo viene ese rocío de buena mañana? En madrugada, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que quizás esos momentos de madrugada son los que debemos aprovechar más para estar con Dios. Recién levantados, frescos de haber dormido nuestras horas en madrugada, yéndonos a dormir pronto, levantándonos pronto, en oscuridad, en soledad, en tranquilidad. Ahí debemos aprovechar para orar con Dios. Hay versículo bíblico de Proverbios que dice que yo amo a los que me aman. Y son los que me buscan de madrugada los que me encuentran, los que me hallan. Me hallan los que temprano me buscan. En otras versiones, los que de madrugada me buscan. O sea que fijémonos cómo nos está poniendo un momento concreto del día que deberíamos aprovechar al 100% para estar con Dios. Sobre todo en estos últimos tiempos, cuando todo el día se convierte en un ajetreo constante. Padres y madres, cada mañana y cada noche juntad a vuestros hijos alrededor vuestro y elevad vuestros corazones a Dios en humildes súplicas. Vuestros amados están expuestos a la tentación. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los jóvenes y de sus mayores. Los que quieran vivir con paciencia, amor y gozo deben orar. Punto. Será únicamente obteniendo la ayuda de Dios como podremos obtener la victoria sobre nosotros mismos. Cada mañana, consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni los años, no os pertenecen. Solo el día presente es vuestro. Durante sus horas, trabajad por el Maestro, como si fuese vuestro último día en la tierra. Fijaros, esto también es muy interesante. Últimamente estoy reflexionando mucho cuando alguien me llama para hacer un trabajo en algún lugar. Pueden llamarme de diferentes lugares. Entonces vas y haces el trabajo, ¿no? Entonces piensas, si tú te consagras a Dios, si tú se supone que vives para Dios y quieres hacer su voluntad, ¿no es Él el que guía tu vida? Entonces, cuando alguien te llama para hacer un trabajo y tú contactas con Él, ¿no te lo está enviando Dios para que tú le des testimonio? ¿Para que tú le digas algo referente a Dios? Porque entonces vivimos para Dios. Luego haremos el trabajo como buen cristiano, lo haremos perfectamente como buen cristiano. Pero Dios ha puesto ese hombre en tu camino, o esa mujer, entendedme. Por lo tanto, hay que aprovechar ese momento para vivir para Dios y dar testimonio. Todos los que vienen a casa a vender luz, a vender gas, muchas veces se nos hacen pesados porque y ahora me llaman para esto, ahora me vienen a ver para lo otro. Dios nos envía gente y muchas veces no lo vemos. Estamos tan ofuscados en el día a día que solo nos molestan estas personas. Cuando quizás Dios nos está diciendo, ¿no quieres vivir en mí? ¿No quieres que seamos uno? Pues trabaja para mí. Durante sus horas, trabajad por el Maestro. Fijar, cada día trabajad por el Maestro, cada hora, como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios, a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. Aceptad los planes de Dios en lugar de los vuestros, aun cuando esta aceptación exija que renunciéis a proyectos por largo tiempo acariciados. Así vuestra vida será siempre más y más amoldada conforme al ejemplo divino, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Abraham oraba con fe a pesar de las circunstancias. Abraham no podía explicar la dirección de la providencia. Sus esperanzas no se habían cumplido, pero mantuvo su confianza en la promesa. Y bendecirte
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Con oraciones fervientes consideró la manera de preservar la vida de su pueblo y de su ganado, pero no permitió que las circunstancias perturbaran su fe en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces oramos por algo, porque nos está pasando algo, pero una vez acabamos de orar, seguimos totalmente confligidos, totalmente desesperados? Debemos, como hizo Jacob, agarrarnos a Dios. Pero Elena White nos comenta cómo hoy en día debemos sustituir la manera de agarrarse a Dios es que agarrarse a sus promesas. Eso debemos comprenderlo. Cuando estamos orando a Dios y le reclamamos las promesas, una vez acabamos la oración debemos agarrarnos a esas promesas hasta que nos bendiga. Y viene la bendición. Claro que viene. Con oraciones fervientes, Abraham consideró la manera de preservar la vida de su pueblo y de su ganado, pero no permitió que las circunstancias perturbaran la fe. 2 de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. Recordad que vienen 3 personas, vienen 3 a visitarle, ¿verdad? Y uno de ellos es Jesús, otros 2 son ángeles y van en dirección a Sodoma, recordad, para fulminarlos. Y el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez los había salvado mediante su espada, ahora trató de salvarlos por medio de la oración. Lot y su familia habitaban aún allí. Y el amor desinteresado que movió a Abraham a rescatarlo de los elamitas, trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino, si era la voluntad de Dios. Con profunda reverencia y humildad rogó: «He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza». En su súplica no había confianza en sí mismo, ni jactancia en su propia justicia. No pidió un favor basado en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo él mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. Semejante espíritu deben tener todos los que se acercan a Dios. Soy polvo y ceniza. No soy nada. Abraham manifestó la confianza de un niño que suplica a un padre a quien ama. Se aproximó al mensajero celestial y fervientemente le hizo su petición. Y fijaros cómo está poniendo esto en el contexto de la oración. El amor hacia las almas, a punto de perecer, inspiraba las oraciones de Abraham. O sea, él sabía que iban a morir mucha gente, y él amaba a esas personas. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado y compasión y amor hacia el pecador. Fijaros, qué curioso que un cristiano tenga que sentir odio, ¿verdad? Muchos de influencias panteísticas orientales dirían que esto es una aberración. No se puede odiar, hay que amarlo todo. También lo malo porque forma parte de lo bueno, porque si no hay nada malo no conocemos lo bueno, dicen. Dicen que conocemos lo bueno porque hay lo malo. Es una total incongruencia. De hecho es al revés, ¿verdad? Y fijaros cómo dice aquí que hay que sentir odio hacia el pecado, pero compasión y amor hacia el pecador. No podemos machacar al pecador. Vemos sus acciones, podemos reprenderle, podemos hablarle, pero siempre con ese amor necesario. Jacob. De Jacob ya hemos dicho muchas cosas. Básicamente aquí hay un pequeño resumen, y con esto acabaremos el capítulo de hoy, o la parte del capítulo de hoy. Dice así: Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Recordad,
no te soltaré hasta que me bendigas. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Fijaros, tuve una experiencia en la última reunión que hicimos en Valencia. Una gente me dijo, es que no sé, debo explicarte que yo cuando oro siento, pues lloro. Y él se sentía como avergonzado. Digo, no te debes avergonzar. Fijaros que dice, cuando la fe que es fervorosa y agonizante. O sea, que no debe pasar siempre, pero tenemos que ponernos en la situación de total dependencia. Y en esa situación de total dependencia vamos a expresar humildad. Y es cuando Dios puede entrar en nosotros y nos puede mostrar nuestros pecados. Y cuando vemos nuestros pecados, ¿qué pasa? Pues que caemos. Y decimos, pero ¿cómo es posible, Señor? Y evidentemente nos vemos fatal, ínfimos. Es agonizante. Pero hasta que no nos postramos y dejamos que Dios entre y nos los muestre, no va a pasar. Recordemos que es básico para que Él pueda destruirnos y reconstruirnos. Sí, Señor, recrearnos. Un corazón de piedra convertido en un corazón de carne. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado ni a buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. ¿Estamos dispuestos a dejar todo pecado, cualquiera por pequeño que sea? Pero todos los que se afirmen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. Hablad menos, se pierde mucho tiempo precioso en conversación que no produce luz. Únanse los hermanos en ayuno y oración por la sabiduría que Dios ha prometido dar liberalmente. Fijaros, este es el capítulo dedicado a Moisés. Este capítulo lo vamos a desarrollar ya la siguiente semana. Vamos a acabar de leer el primer párrafo y aquí nos quedaremos ya hasta la semana siguiente. Dad a conocer a Dios vuestras dificultades. Decidle como Moisés, no puedo conducir a este pueblo a menos que tu presencia vaya conmigo. Fijaros, podéis pensar, ¿cómo puede ser un hombre así un líder, verdad? Con los seguros que vemos a los líderes, ¿verdad? Pues un líder real, alguien que realmente quiere guiar a su pueblo, que se siente responsable de los que están a su alrededor, a los que están enseñando y guiando. Podemos ser cualquiera de nosotros, con nuestros familiares o amigos, a los que estamos mostrando el Evangelio. Tiene que estar, ¿qué? Siempre pendiente de estar en la presencia de Dios. Siempre. Luego pedid aún más, orad con Moisés, ruégote que me muestres tu gloria. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios. Así lo proclamó el Señor a Moisés. Y hoy lo vamos a dejar aquí, porque el capítulo de Moisés es muy extenso y luego ya lo podemos ir conectando con otros personajes como Ana u otros. Pues nada, para acabar, vamos a hacer una pequeña oración y ya lo dejaremos hasta la siguiente semana. Buen Dios y Padre Santo que estás en los cielos. Padre, es nuestro corazón el que debe estar abierto a ti. Y la única manera es abriendo nuestra mente. La única manera de abrir nuestra mente a ti es la oración. Y ese corazón debe cambiar. Señor, solo tú lo puedes hacer. Pero solo lo puedes hacer
si negamos todos y cada uno de los pecados que nos muestras que hemos cometido. Todos y cada uno. Señor, nos postramos ante ti ahora, en polvo y ceniza, para que entres, disciernas, nos limpies con tu sangre. Señor, ese es nuestro deseo. Que hagas esto con nosotros y con todos aquellos que te buscan con fuerza. Señor, los que aman tu salvación dirán, engrandecido sea Dios. Reclamamos, Señor, tus promesas. Pedid y se os dará. Y todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho. Por lo tanto, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos que nos recojas en humillación. Y te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.